Buenos días, profesor Gustavo. Hoy le voy a hablar de un tema que se viene entrelazado con el porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. La antesala de la revolución son las contradicciones sociales y políticas que se dieron en el porfiriato, causando el inicio de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz se opuso a los planes reeleccionistas de Benito Juárez. Sin embargo, modificó la Constitución para reelegirse indefinidamente. En la historia de México se denomina porfiriato al periodo de 31 años durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz, en forma intermitente desde 1800. Durante el porfiriato se aplicaron las principales ideas del proyecto económico liberal. Se atrajo a la inversión extranjera, se apoyó al libre mercado y las instituciones financieras crecieron. Esta noción de progreso contemplaba también el desarrollo de una agricultura más productiva y a mayor escala mediante la introducción de tecnologías, además de la recuperación y el desarrollo de las industrias mineras y petroleras. Sin embargo, el sueño de crecimiento económico no incluía a toda la población mexicana, pues el capital extranjero destinaba sus inversiones a la exportación del producto de su propio interés, y no le interesaba elevar los salarios en beneficio del mercado interno, es decir, para que los mexicanos estuvieran en condiciones de comprar más productos. Por otro lado, no todas las regiones del país crecieron de la misma manera, ni se experimentaron cambios profundos en la sociedad. Muchos trabajadores e indígenas vivían en pobreza extrema. Los bajos salarios, las largas jornadas de trabajo y endeudamiento sin fin eran el destino común de los peones. El problema agrario fue quizá uno de los más graves dentro de esta acelerada expansión económica, pues la concentración de grandes hectáreas adjudicadas a las haciendas era cada vez más común. El derecho de propiedad generó que el valor de los terrenos se elevara. En consecuencia, la propiedad privada en manos de unos cuantos tomó ventaja y se extendió merced a la propiedad comunal. Durante este periodo, muchos indígenas y dueños de pequeñas parcelas no solo fueron despojados y marginados de la riqueza que producían las haciendas, sino del uso común de los recursos naturales de la zona. Ante la creciente desigualdad, renació el descontento entre las clases populares, que comenzaron a organizarse para enfrentar al régimen y demandar mejoras en sus condiciones de vida. Pronto se desataron levantamientos que evidenciaron la fragilidad del sistema político porfiriano y su método para mantener la paz. En este caso, fue la rebelión de Tomochic, Chihuahua, en 1891. Cuando un grupo de criollos y mestizos se sublevó debido a la gran cantidad de concesiones forestales y mineras del régimen para la inversión extranjera, lo cual afectaba las formas de producción y la autonomía de los habitantes del pueblo. Estas movilizaciones populares chocaron con la doctrina de Díaz relacionada con una paz forzosa, cuyo argumento era que los mexicanos no tendrían las condiciones para ejercer su libre derecho a elegir a sus gobernantes en tanto no estuvieran bien educados y se integraran de alguna forma al proceso de desarrollo del país. Porfirio Díaz gobernó desde finales de 1876 hasta mediados de 1911. Para mantenerse en el poder durante más de 30 años, modificó la Constitución 2 veces y se reeligió en 7 ocasiones. Como él mismo se había levantado para protestar contra la reelección del presidente Lerdo de Tejada, al terminar su primer periodo en 1880, no se presentó a elecciones, sino que apoyó a un amigo, el general Manuel González, quien gobernó durante 4 años. Sin embargo, en 1884
Díaz se volvió a postular y regresó al poder. En este segundo periodo reformó la Constitución para perpetuarse en la presidencia. Al mismo tiempo, permitió la reelección de gobernadores, diputados y senadores, que en su mayoría eran sus amigos o simpatizaban con el régimen. Esto garantizó la paz política en el ámbito local y el control en las futuras elecciones de diputados. En los estados del país, el poder político y económico solía ser ostentado por unas cuantas familias que se beneficiaban del régimen y de la nueva estructura económica, mediante la práctica de despojo de las tierras comunales mencionado con anterioridad. Poseían grandes extensiones, además de que se aliaban con los inversionistas extranjeros para controlar la minería y monopolizar la mayor parte de la industria nacional. Fue el caso de la familia Terrazas Krill, oriunda de Chihuahua, dirigida por el general Luis Terrazas, quien había ganado su prestigio por combatir a los grupos de apaches del norte de México, así como Enrique Krill, su yerno, que en principio había sido un pequeño empresario y funcionario local. A lo largo del Porfiriato, esta familia llegó a dominar el poder estatal y municipal e influyó en la expedición de leyes que favorecían a sus empresas. Algo parecido sucedía con los gobernadores de otros estados. En Guanajuato, Joaquín Obregón González impulsó la minería y se mantuvo en el poder por 17 años. En Veracruz, Teodoro de Geza lo hizo durante 18 años. Esto originó una inmovilidad política, pues las generaciones jóvenes de ciudadanos y profesionistas interesados en la política y la administración pública vieron sus sueños frustrados. De esta manera, los generales que en 1877 tenían más o menos 45 años, para 1910 ya habían llegado a los 80 o estaban cerca de cumplirlos. Es decir, el país se hallaba en manos de un grupo de ancianos. Esto nos permite entender por qué los jóvenes liberales se sentían excluidos y cuestionaban cada vez más a la reelección perpetua. La fortaleza del régimen de Díaz, que mostró por varias décadas, nunca faltó la oposición, las críticas y las movilizaciones populares. Los obreros fueron de los que más protestaron y se movilizaron en busca de mejorar sus condiciones de vida. Algunos conflictos obrero-patronales se resolvieron mediante las asociaciones mutualistas, grupos en los que cooperaban los obreros para resolver de manera conjunta sus necesidades, las cuales eran promovidas y apoyadas por el gobierno a cambio de que los trabajadores expresaran su apoyo al régimen de actos públicos. Sin embargo, en la primera década de 1900, la estabilidad política y social comenzaba a fracturarse, pues cada vez se evidenciaba más el descontento de los distintos estratos sociales a escala regional. Aunque las huelgas estaban prohibidas, en los últimos años del Porfiriato se registraron un total de 250, entre ellas destacó la de Cananea, Sonora, en 1906, contra la empresa cananea Consolidated Copper Company, propiedad del coronel estadounidense William C. Greene. La discriminación sufrida por los mineros ante sus capataces originarios de Estados Unidos de América constituía uno de los principales motivos de descontento, sin dejar de lado la explotación, la pobreza y los despidos. A la postre, los huelguistas fueron reprimidos con brutalidad por tropas mexicanas y estadounidenses. Un año después de esta medida, el gobierno actuó con mayor dureza en Río Blanco, Veracruz, pues fusiló a algunos de los trabajadores textiles de las fábricas que se lanzaron a la huelga. Como consecuencia de esta represión,
los trabajadores de las minas se organizaron cada vez mejor y adquirieron mayor fuerza. Para lograrlo, se reunían en clubes o círculos donde discutían las arbitrariedades del sistema y luego publicaban sus demandas en periódicos independientes como Regeneración, fundado por los hermanos Flores Magón. A raíz de sus críticas al régimen y el apoyo otorgado a los movimientos obreros, estos escritores y políticos fueron encarcelados y obligados a exiliarse en Estados Unidos de América, acusados de organizar un movimiento revolucionario. Sin embargo, volvían al país en forma clandestina para reunirse con obreros y sindicalistas. En 1906, los hermanos Flores Magón fundaron el Partido Liberal Mexicano, en cuyo programa se incluía el principio de no reelección. Así, el movimiento magonista se convirtió en la fuente que inspiró las ideas revolucionarias de los grupos obreros y campesinos.